15 minutos, por favor. Bueno, compañeros, pues para iniciar, para que tengan el uso, nuevamente buenos días. Les voy a presentar el avance de investigación de mi tesis. Mi tesis se titula Un análisis heterodoxo y holístico de la inestabilidad financiera y su impacto en el sistema económico. Y los avances de este trimestre van enfocados a ya concluir el primer capítulo de la tesis. El primer capítulo de la tesis va enfocado a la cuestión de los elementos epistemológicos para el estudio crítico de las. Esa parte la considero crucial para la investigación, dado que una parte fundamental de lo que se pretende hacer en el trabajo de investigación es hacer una síntesis heterodoxa para poder proponer una teoría sobre el origen de la inestabilidad financiera. Para ello necesitamos hacer, antes que nada, una crítica de la teoría mainstream, es decir, la teoría neoclásica. Además, también una crítica constructiva hacia las diferentes vertientes heterodoxas que existen sobre este problema en particular. Por lo tanto, es necesario construir una guía, unas bases sólidas que nos permita precisamente lograr esta síntesis. Y la forma como yo lo visualizo es que hay que analizarlo desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia y en particular la metodología de la disciplina económica. Y en ese punto voy a hacer énfasis en esta parte. No estoy hablando ya de una ciencia económica, sino que voy a tratar de argumentar es que no tenemos tal cosa también. Tenemos una disciplina, más no una ciencia. La agenda es básicamente presentar un resumen del protocolo de investigación para que tengan nociones generales de cuál es la estructura que estoy proponiendo para la tesis y posteriormente ya entrar en los avances de investigación de este trimestre. El programa de investigación ha sufrido algunos cambios ya a lo largo de todo este primer y segundo año, pero ya básicamente la versión final es esta. Y dice así: el problema es la inexistencia de una explicación teórica satisfactoria respecto al origen de la inestabilidad financiera y su incidencia sobre los sectores reales del sistema económico. ¿Y cuál sería el objeto de estudio? La inestabilidad financiera y las crisis económico-financieras posteriores a la Gran Depresión. Además, también de las explicaciones teóricas relevantes de la inestabilidad de los mercados financieros y las crisis económicas. Y en particular, me estoy nada más limitando al campo de acción de la escuela neoclásica, post-keynesiana y neomarxista. En la cuestión de las crisis después de la Gran Depresión es también una acotación histórica. ¿Por qué? Quiero hacer esa conexión entre los eventos que ocurrieron en la crisis del 29 para hacer una comparación con la crisis. Ambos eventos son de gran significancia en la historia económica mundial y buena parte de los análisis históricos que se han hecho señalan de que es importante reconsiderar nuevamente los mecanismos que dieron pie a esos eventos de inestabilidad, tanto en la crisis del 29 como en la crisis del 2008, porque hay elementos en común, factores que una y otra vez se encuentran en estos eventos de crisis. Por lo tanto, el análisis pretende incluir desde la crisis del 29 hasta la fecha actual. Bueno, aquí están las preguntas de investigación y también las hipótesis. Y básicamente tenemos la primera, que menciona que es imperativo realizar modificaciones sustanciales en los postulados de la teoría neoclásica con el fin de modelar de manera más eficiente y realista los mecanismos que desencadenan la inestabilidad financiera y las crisis en el sistema económico. Y la hipótesis a esta pregunta es la siguiente: los postulados de la teoría neoclásica son incompatibles con la existencia de las crisis económico-financieras y, por lo tanto, requieren modificaciones sustanciales para tan solo poder explicar y estudiar dicho fenómeno. Y la segunda pregunta de investigación es: ¿en qué medida ofrecen mejores alternativas analíticas otras teorías económicas heterodoxas para explicar el surgimiento de las crisis económico-financieras de los últimos 100 años? Y la hipótesis que se está manejando tentativamente es: las crisis económico-financieras de los últimos 100 años sí pueden ser explicadas a partir de diversos enfoques heterodoxos. La estructura de la tesis actualmente consiste de 3 capítulos. En el primer capítulo, como les mencioné,
trata sobre los elementos epistemológicos para el estudio crítico de las teorías económicas. En particular, se va a hacer una mención de en qué consiste el problema de la estabilidad financiera, y asimismo también se va a hacer una discusión y una crítica a la metodología de la disciplina económica. Asimismo, se va a analizar la razón y la importancia de los modelos económicos y cómo estos han limitado en buena parte la forma como la disciplina económica se ha desarrollado. Posteriormente, también vamos a entrar ya un poco más en detalle en la cuestión del método científico y las posturas. Y es en esa parte donde la cuestión de la filosofía de la ciencia va a tomar mucha relevancia para el análisis metodológico que se propone en esta tesis. En particular, también se va a hacer especial énfasis en la cuestión del problema de inducción, problema que subyace en prácticamente todas las disciplinas científicas, incluido la economía. Y por último, el capítulo pretende terminar con un apartado que trata sobre las objeciones y las críticas que se han formulado a la disciplina económica desde diversos frentes, tanto los críticos internos como los críticos externos a la disciplina. En el segundo capítulo ya consiste sobre la crítica a las teorías económicas sobre la inestabilidad financiera y las crisis económico-financieras. Y en ese apartado se va a analizar las teorías tanto ortodoxas y heterodoxas relevantes al problema de la inestabilidad. Nuevamente, me voy a limitar a la escuela neoclásica, poskeynesiana y neomarxista. Lo que va a proceder después va a ser un análisis concienzudo y crítico del núcleo axiomático de las tres escuelas que está proponiendo analizar. Aquí ha habido diversos comentarios y críticas respecto a qué me refiero con esto del núcleo axiomático. Y básicamente la idea es sencilla. Toda teoría, todo cuerpo teórico parte de supuestos que son inamovibles. Y esos supuestos son fundamentales. Algunos economistas han mantenido que los supuestos son irrelevantes a los modelos. Si de esos supuestos nos va a permitir discernir si una teoría es mejor que otra o no. Entonces, en esa parte es como el núcleo de la tesis, ¿no? Esa va a ser la parte que yo considero más compleja de ese trabajo. Posteriormente, en el capítulo 3 se va a hacer un análisis histórico-cuantitativo de las crisis económico-financieras y en esta parte se le va a dar ya un espíritu más empírico al trabajo. Se va a retomar lo que se haya obtenido del capítulo 2 para hacer ya un análisis de estas crisis económico-financieras que se van a analizar. Se van a analizar en particular el periodo de entreguerras, es decir, la crisis del 29, el periodo de posguerra, que tiene que ver con las crisis de estanflación, de deuda y el proyecto político de un mercado libre global. Y también posteriormente ya nuestro último periodo, que tiene que ver con esta época que se da conocido como la Gran Moderación, que consiste en las crisis financieras de los años 90 y también el inicio y desarrollo de la crisis de 2008, para finalmente hacer una discusión sobre los eventos muy actuales de ahorita, la crisis relacionada con la pandemia de COVID-19 y el posterior desenlace con esa crisis de estanflación que se está desarrollando actualmente. Había un capítulo 4 tentativo que tenía que ver ya con una cuestión de pasar de la teoría al modelado. Sin embargo, ya después de mucha discusión con mis asesores y rectores, se está decidido dejar este proyecto ya para otra ocasión. Sin embargo, aquí lo sigo manteniendo de que esta es una línea de investigación que considero muy interesante. Tratar de llevar precisamente esa síntesis heterodoxa que se puede hacer a una cuestión ya aterrizado en modelos. Y en particular, también usar una versión heterodoxa de otros métodos analíticos, no utilizar los mismos métodos tradicionales de econometría, sino hacer uso de los nuevos métodos provenientes de la ciencia de datos, del machine learning. Esto viene un poco de información, dado que yo he estado en ese campo de la ciencia de datos, y he visto cómo se puede hacer aplicaciones de estas disciplinas a problemas económicos. Entonces creo que es una línea muy interesante de investigación. Sí, te conecta con un buen fundamento teórico. La cuestión de la metodología en economía. En esa cuestión ha habido mucha discusión y básicamente se pueden distinguir dos posturas. Y en esta parte donde retomo los comentarios de dos economistas muy famosos, Paul Samuelson y John Maynard Keynes. En la cuestión de Samuelson, la cuestión del análisis de la metodología es irrelevante, ¿no? Incluso aquí en la cita que se puede observar, él dice de que los que no pueden hacer ciencia se dedican a estudiar la metodología, ¿no? Eso es una cuestión irrelevante para la práctica económica. En cambio, Keynes tiene una visión muy distinta. Keynes lo que nos menciona es que un economista básicamente debe ser
un saberlo todo en la cuestión humanística. Debe saber historia, sociología, ciencia política, filosofía, matemáticas. Entonces, ven esta diferencia, esta cuestión de dos posturas. Aquí lo que se va a argumentar en el trabajo es que hay que guiarse por la postura de Keynes. Obviamente es importante la metodología en la disciplina económica. En esta tesitura se va a hacer una revisión de los fundamentos de la teoría económica dominante. También se va a hacer esto desde una perspectiva epistémica centrada en el método científico y el problema de inducción. Y un análisis dentro del marco del debate epistémico que nos permita esclarecer mejor las fortalezas y las limitaciones de la teoría económica dominante, lo cual nos va a llevar a justificar la búsqueda y utilización de otras perspectivas alternativas. En esta cuestión, parte de los avances ha sido más aterrizado un poco a qué nos referimos con esta cuestión de la escuela dominante y cuál es la metodología que promueve. Entonces, en esta cuestión hay muchos críticos. Uno de ellos, de los que más he estado revisando y retomando sus ideas, es Robert Stiglitz, un keynesiano y economista inglés. Y él básicamente nos ha resumido en una muy buena forma. Y él lo que nos menciona es de que los modelos neoclásicos asumen dos cosas, en primer lugar. Que los agentes económicos tienen un comportamiento maximizador y que cualquier economía va a ser siempre una colección de mercados compuestos de fuerzas económicas impersonales. Es decir, tenemos que el individualismo metodológico establece que los consumidores y productores van a ser la única realidad social. Y tenemos también la creencia de que todos los individuos son optimizadores racionales y esto constituye el fundamento de la afirmación de que la economía puede ser una ciencia universal. Aplicarse en todo tiempo y en todo lugar. En la cuestión de los modelos es también importante tener otras cuestiones en mente. Keynes nos señaló que la economía es un método más que una doctrina. Debe ser más una técnica de pensamiento que ayude a obtener conclusiones correctas. Es decir, la economía va a ser esencialmente una colección de modelos aplicables al análisis de problemas específicos. Dicho de otra forma, los modelos van a jugar un papel selectivo crucial en la determinación de los economistas que eligen estudiar. Lo conecta en el trabajo con la cuestión de los orígenes de cada escuela. La escuela neoclásica se ha caracterizado mucho por la cuestión de defender bastante de la modelización matemática. Es decir, todo aquello que no puede ser expresado a través de ecuaciones es irrelevante a dicha escuela. Esta postura va en contrapuesto a otras escuelas. Por ejemplo, la postkeynesiana parte justamente de la creación teórica de John Maynard Keynes. Y si buena parte de los trabajos que han hecho los postkeynesianos se han diferenciado de otras escuelas, por ejemplo, los judeo-keynesianos, ha sido justamente mantener ese pluralismo, es decir, la cuestión de los modelos es importante, pero no es lo único que es relevante para hacer buena teoría económica. 2 minutos. El avance ya de ese trimestre va ya muy enfocado a incluirse claro que se mencionó que esa cuestión del método científico y sus posturas. Y aquí nada más voy a destacar 4 cuestiones. Tenemos básicamente 4 categorías generales en las cuales podemos clasificar la forma como se realiza la investigación científica. Eso nos va a clasificar realmente a las teorías económicas. ¿Cómo es que generan el conocimiento cada una de estas teorías? Si realmente son diferentes por la forma en cómo las diferencias que nos van a decir cuál teoría es mejor que otra. Al final de cuentas, el objetivo del capítulo 1 es dar elementos que nos permitan analizar de forma crítica estas 3 escuelas y su relación con el problema de la inestabilidad financiera. Por el tiempo a esta cuestión del problema de la inducción, el cual considero es muy relevante, ya que esta es una crítica fundamental. Yo podría sostener, y de hecho lo voy a hacer en la tesis, que esta crítica demueve esencialmente el fundamento empírico y teórico que sustenta a la disciplina económica. Es muy importante matemáticos no pueden realizar esta crítica. Y bueno, con eso concluyo, y aquí incluyo algunos de los textos que he estado utilizando. Y si no me equivoco, aquí también está la bibliografía que compone la esencia del capítulo. ¿Qué sería?
Lector, lector es Ramiro de la Rosa. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo que nos presenta ahora aquí Miguel David Álvarez es en esencia un estudio epistemológico, metodológico alrededor de la ciencia y cómo, del método científico y cómo esta ayuda a establecer ciertas bases también para el estudio de la economía Entonces me parece una base sólida, creo que está bastante bien desarrollado este capítulo 1. Tengo oportunidad, por supuesto, porque me envió el escrito con antelación y lo he estado revisando en nuestro seminario también, algunos adelantos de Miguel. Entonces me parece un capítulo 1 bastante bien fundamentado y que da pie para después hacer una posterior crítica. Ahora bien, tengo dos comentarios adicionales. Eh, Uno de ellos me parece una cierta preocupación, como lo propondré más adelante. Por un lado, el primer comentario tiene que ver con la eliminación del capítulo 4, que hemos estado insistiendo con Miguel de que pues es demasiado ambicioso y no posiblemente y no tenga cabida en este proceso de investigación. Son 4 años y entonces qué bueno, Miguel, que ya lo eliminaste y que lo tienes, por supuesto, no olvidados, lo dejas como una agenda de investigación. Entonces eso es, en términos prácticos, me parece bien. Ahora, la cuestión que aparentemente me llega como preocupación es cómo está formulado el problema de investigación. No, no lo encuentro plenamente justificado, porque como está planteado, dice palabras más, palabras menos, algo así comienza diciendo que el problema de investigación está centrado en la inexistencia de una teoría económica satisfactoria, etcétera, que venga a explicar los procesos de crisis financieras, etcétera. Pero esa primera parte es la preocupante, ¿no? La inexistencia de una teoría económica satisfactoria. ¿Satisfactoria para quién o desde qué punto de vista? ¿Cómo objetivamente podríamos demostrar que no existe una teoría económica satisfactoria? Porque para muchos, el, todo la estructura metodológica que aborda Minsky, por ejemplo, puede ser satisfactoria, ¿no? Entonces, si tú generalizas, esa es la parte que me parece preocupante. Ahora, si lo planteas desde una perspectiva diciendo que la inexistencia de una teoría económica satisfactoria desde un punto de vista no clásico, de un punto de vista del mainstream económico, bueno, eso es otra cosa. Eso sí pudiéramos tener cabida un proceso de demostración objetiva, no subjetiva de apreciación de que, no, pues para mí no existe algo satisfactorio todavía, ¿no? Eh, pero eso no está especificado ahí en tu problema de investigación, entonces esa es la parte preocupante. Eh, Te digo porque, y además porque después, en tus planteamientos que explicas, no sé si 2 o 3 diapositivas adelante, lo planteas así. En la primera parte, en el esquema neoclásico, dices que no hay por aquí por donde se pueda tener cabida una explicación racional, lógica a las crisis financieras. Eso está bien. Y eso es lo que está probablemente ligado a la inexistencia de una teoría económica satisfactoria, ¿no? Ahí lo acepto. Pero luego enseguida dices en la parte de abajo dices que desde un punto de vista heterodoxo sí hay explicaciones plausibles con respecto a las crisis financieras. Y entonces, ¿cómo planteas eso? Si en tu pregunta de investigación estaba diciendo que estabas hablando de la inexistencia de una teoría económica satisfactoria, ¿no? Entonces, o te falta agregarle ahí en tu problema de investigación algo con referencia a la teoría neoclásica,
o te falta precisar algo, porque si no, digo, si así dice, si en general dices que pues todo lo que se ha hecho hasta ahora no me sirve para explicar las crisis financieras, por lo tanto, yo proclamo que no hay actualmente una teoría económica satisfactoria que me permita abordar los problemas de crisis financiera y la inestabilidad. Por lo tanto, casi tengo que partir de cero para abordarlo. Es como desechar muchas cosas que ya han tratado de explicarse, Kindleberger, Minsky y otros, y otros teóricos por ahí. Yo lo precisaría más ese programa de investigación, no sé, algo así como crítica a la postura neoclásica, y la inexistencia sobre las crisis financieras, no sé, por ahí, y, y una síntesis y un abordaje a partir de un enfoque heterodoxo para la explicación de la inestabilidad financiera, etcétera. O sea, tendrías que englobar algo así. Creo que sería esa mi recomendación para que quede mejor abordado tu problema de investigación, porque si no, lo siento ahí un poco débil tu problema de investigación. Ese sería mi comentario. Gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, Ramiro. Vamos a dar la propuesta a la estudiante lectora, Carmen Mendoza. Hola, Miguel, buenos días a todos. Yo me sumo también a los comentarios que hacen. No quiero seguir relativa con los comentarios que dan los seminarios en cuanto al fondo. Me gustaría nada más hacer como 3 observaciones en cuanto a la forma del documento. Encuentro que agregaste una parte que sí le da como un sentido y logra sacar esta parte de los mismos en este capítulo. Pero a mí nada más me preocupa, bueno, no me preocupa, si tú lo consideras pertinente y tus lectores lo consideran pertinente, identifiqué que hay muchos párrafos y algunas frases con frases muy tajantes como no existe, no hay, y no hay una cita. Entonces, tú haces esa crítica, si tú haces esas observaciones muy tajantes, está bien, te estás dando tu opinión, pero si las estás retomando de autores de alguien que le esté diciendo, es importante que tenga una referencia o sumado al comentario de, porque sí encuentro a lo largo del documento, haces muy buenas citas, te vas a la fuente, te vas a la base, retomas estudios, o sea, sí lo haces muy bien, pero esos detallitos sí, creo que en este momento, y sobre todo en este momento de coyuntura, son muy importantes en este. Nada más logras poner en evidencia muy claramente tu punto, que no es responsabilidad, pero tal vez te falte en esta parte como un debate, o sea, es como un marco en donde hay que poner los acciones, y yo sé que es lo más difícil, a mí precisamente, más me está costando, pero desarrolles la estructura de tu documento como no hay, pones evidencia de lo que han hecho, pero ¿cómo está la otra parte? O sea, una manera como de defender, como decir, pero estos argumentan que sí, pero entonces en esta línea o sea, es algo que me refiero, un debate más específico. Básicamente tu avance es claro, tu capítulo es muy claro y no tengo felicidades. Muchas gracias. Tenemos un par de minutos por si hay comentarios adicionales. A mí me gustaría dar una recomendación. Yo lo mencioné en una de esas presentaciones, me parece que en la pasada. Hay un libro que se llama Currency and Money de Hodley, ya, los capítulos 10 y 11 hablan de crisis financieras, ya, creo que te puede interesar. Y como discutiste esto de la crisis, bueno, las diferencias entre los neoclásicos, ¿no? Y todo esto, el capítulo 12 de Cambio Estructural de Douglas Cecil North te puede ayudar mucho. Así en específico de eso, ¿no? De la modelización, la matematización que existe en estos modelos. Nada más, solo eso. Yo 2 cosas, una pregunta y una explicación. Igual que el profesor Ramiro se comentó, veo como de manera muy generalizada que no sé si lo asumes, que la teoría neoclásica la desechas y que no sirve. Lo puede ser tu postura, está bien, adelante, pero siempre y cuando la fundamentes, ¿no? O sea, yo no sé si lo asumes, lo das por hecho, es un punto de partida,
pero en todo caso tienes que fundamentar pues, por qué no lo es, porque es una disciplina, porque es una discusión bien interesante y qué bueno que la traes, pero sí es importante que por lo menos yo no entendí por qué es una disciplina, por qué y ocupar muchos adjetivos como bueno, malo y todo ese tipo de cosas, trata de evitarlo, ¿no? Y otra sugerencia, dices que vas a terminar de la escuela por keynesiana, hablas de que la falta de consenso, la pluralidad es una característica, yo diría que no es la más distintiva. De hecho, es como en general las teorías heterodoxas tienen como esa característica, tienden a ser muy dispersas, no hay un consenso entre ellas. Al respecto, te quería recomendar el libro de Marc Lavoie, que se llama teorías, keynesiano antídoto único, algo así, y ahí te habla de las características más propias de la escuela postkeynesiana, ¿no? Como el tiempo histórico, como el privilegio de la demanda efectiva, ¿no? Quizás te sirvan para fortalecer el capítulo que tienes postkeynesiano. Eso. Yo también celebro la discusión que traes, me parece muy interesante. Creo que a veces no está tan visible dentro de estos grados, entonces yo aplaudo lo que estás trabajando. Por otro lado, hay algunas preocupaciones que veo, bueno, que siento de tu trabajo. Por ejemplo, la discusión sobre si la economía es una disciplina, una ciencia, y aparte trabajar en las críticas a la parte no clásica en el capítulo 1, me parece que es muy amplio. Yo te recomendaría llevar la discusión de si es disciplina o ciencia a una introducción y dedicarte solo a la crítica a las teorías no clásicas en otro capítulo, para que no se haga tan extenso. Yo te podría recomendar que en ese capítulo trataras de visualizar dos tipos de críticas, la primera que va a los axiomas, y la segunda que es una crítica cuando se aceptan los axiomas de la teoría no clásica. Creo que eso podría darle un poco de amplitud a tu trabajo. También me gustaría recomendarte alguna literatura, por ejemplo, lo que ha trabajado la doctora Glimotti y el doctor Benetti sobre las críticas a la economía clásica, creo que te vendría bien, para que vieras cómo hay un problema, por ejemplo, en introducir el dinero y que eso lleva a complicaciones en analizar los mercados financieros. También otra cosa que me gustaría recomendarte es tal vez que lo delimites un poco más y no te vayas con escuelas heterodoxas en general, porque hay muchísimas. Y, por ejemplo, está la marxista y la keynesiana que son las más amplias, pero me parece que son muy amplias y podría complicar tu trabajo. Yo lo dejaría, por ejemplo, solo en la parte post-keynesiana y keynesiana, y la marxista tal vez solo dibujarla, pero no meterte tanto en el desarrollo de tesis. Bueno, esas serían mis opiniones. Bueno, creo que muchas cosas que digo, pero ya lo voy a decir. No, yo te felicito porque yo empecé contigo el doctorado y luego con lo que teníamos pensado cada uno con los proyectos eran con estudiantes, ya. Yo desde ahora que vi la estructura, no lo he leído todo, pero fui lector anterior, sí creo que hay mucha congruencia y mucha síntesis respecto a los capítulos. Y a mí, la verdad, yo sí te apoyo a que ese capítulo 4 llegue, porque sí es bien interesante que, por una parte, tú vas a analizar las críticas axiomáticas hacia el enfoque ortodoxo, que es muy interesante desde una perspectiva epistemológica, cosa que es súper necesaria para toda corriente de pensamiento. Pero si le sumas a eso el aspecto, digamos, empírico, demostrativo, con lo que los datos hablan, creo que sumas, porque actualmente las críticas que se hacen es que la teoría tal no reflejan no se los datos y se rechaza. A veces no es así, a veces es más difícil hacer la crítica, es más armas. Y bueno, eso es el comentario que iba a decir. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Sí, yo creo que debes de distinguir muy bien la crisis del 29 y la crisis del 2007, porque aunque tienen características comunes, cada una tiene su propia dinámica. Hay cosas que no existían en la crisis del 29 y que sí existen en la crisis del 2007-2008, como la existencia de derivados. Los bancos creían que los derivados iban a solucionar todo y no fue así. Entonces, yo creo que sí debes de distinguir las dos crisis. Y por otro lado, ¿para qué desechar la teoría no clásica? Yo creo que hay que ser ecléctico, ¿no? Hay que tomar lo mejor de las teorías que te ayuden a explicar el fenómeno económico. Y no se puede enterrar la economía no clásica. Sí, va a seguir existiendo.
Yo quisiera comentar lo siguiente. Siento que este análisis que tú haces en uno de los capítulos acerca de las teorías, creo que intenta un poquito contribuir a la parte del programa de investigación, ¿no? Acerca de, digamos, qué tan satisfactoria puede ser una de estas teorías sobre fenómenos de las crisis financieras. Pensaría yo que esa es como la razón. De lo contrario, siento que es una discusión que te va a quitar tiempo para poder desarrollar el tema. Y en ese sentido, hace rato tú mencionabas, ¿no? Que sí se puede identificar ahí, después de hacer el análisis del cuerpo accionario, todo lo demás, que de esas teorías es mejor que la otra. Yo siento que esa es una discusión un tanto aguda. Pienso que decir una teoría es mejor que otra en términos explicativos, de alguna manera te conduce necesariamente a una discusión lógica. Y al menos para, por ejemplo, la identificación de la estructura lógica de las teorías heterodoxas, yo lo veo muy complicado. O sea, entendiendo ahí, cuando hablamos de teoría, nos referimos a los modelos base, los modelos básicos, como por ejemplo, la teoría neoclásica, yo pensaría en Montejarro y Debré, por ejemplo, de la teoría del valor de Debré, ¿no? Pensaría yo en ese base para poder analizarlo, es decir, cuando son axiomas, eso es lo que implica y todo lo demás. Y a lo mejor en el caso del neomarxismo, ¿no? A lo mejor agarrar la cuestión básica del modelo neomarxista, pero no ir más allá. Y ahí es donde yo siento que se pierde un poco la riqueza de la investigación, ¿no? Ahorita creo que hay bastante avance, por ejemplo, en la parte un montón de kilómetros. Ya ni siquiera se aprecia tanto así como la dependencia. Incluso a veces he escuchado que lo consideran como una especie de heterodoxia con respecto al modelo canónico. Yo pensaría que ahí se puede complicar un poquito la cosa. No digo que no se pueda. Me parecería interesante que por esa fuera la cuestión principal ahí en la tesis, pero a ti te propone decir qué significa que una teoría sea mejor que otra. Digo, desde un punto de vista lógico, y regreso un poquito a esta cuestión, es difícil, incluso cuando ya tienes la estructura lógica del modelo de la teoría mental, pues a veces simplemente la diferencia entre el número de axiomas o los axiomas en particular genera esa dificultad, ¿no? Y ahí me acuerdo, por ejemplo, de caso de teoría de conjuntos, si lo conocen, pues digamos que en algún momento. Pero hay una distinción, por ejemplo, entre los resultados que uno alcanza si uno postula, por ejemplo, el axioma de elección o el axioma de escogencia, que si no lo postula. Y eso genera, digamos, cuerpos teóricos diferentes. Resulta difícil de ganar. No puedo decir esto es un proyecto que estoy viendo aquí en minutos. Imagínense, son 50 mal. No. Sí, mi comentario. Muchas gracias. A mí me preocupa pretender analizar las crisis y dices, bueno, nada de lo que se ha escrito hasta ahora sirve, o así se entiende que lo expones. Y como dice el compañero y como han dicho los demás, cuando dices no hay o está mal, eso refleja desconocimiento de la teoría. Entonces, porque sí, tal vez no hay, pero en tu bagaje. Entonces, eso también puede ser parte de la formación, como no eres economista, solamente refleja que ya te falta mucho por leer todas las recomendaciones, porque la crítica parte de la crítica de Bunge. Tu crítica al sistema, al cuerpo teórico, parte de la crítica de Bunge, que ya tiene casi 50 años. Entonces, hay que avanzar para incluir los nuevos desarrollos y postular un cuerpo teórico que te permita alcanzar el objetivo que pretendes.
Muchas gracias. Ya no hay chance de nada. Sí, adelante. Bueno, antes que nada, pues les agradezco mucho los comentarios. Al doctor Juan Ramírez también le agradezco mucho la revisión que ha estado haciendo ya por casi ya 2 años. Y nada más para retomar ciertas cositas, para dar un poco de explicación. Efectivamente, esto es un trabajo en evolución. O sea, conforme voy investigando más, eso va a ir cambiando. La cuestión de tener 3 capítulos fue un esfuerzo de síntesis en este momento actual. Algo, conforme voy vislumbrando más de esta estructura de la investigación, claramente se va a tener que hacer un capítulo más adicional, como bien nos menciona el colega. En la cuestión de cuál es el propósito de hacer esta revisión o retomar estos elementos de la filosofía de la ciencia para evaluar las teorías, es justamente eso. Se ha hecho ya mucha crítica y análisis de las teorías económicas desde una perspectiva muy interna. O sea, los economistas discutiendo lo mismo que investigan otros economistas. Lo que propongo es totalmente externa de economía, pero sí es una perspectiva poco usual dentro del análisis económico. Y con esa perspectiva va a ser, yo creo, posible discernir qué teorías para ese problema particular de las teorías financieras son mejores que otras. Eso no implica descartar por completo una teoría. Por ejemplo, en un inicio, funcionan y son buenos para explicar ciertos fenómenos económicos. Lo que debería de ocurrir en la disciplina económica debería de ocurrir lo mismo que en otras disciplinas, por ejemplo, la física. En la física tenemos una disciplina que evoluciona, es decir, se tienen paradigmas, teorías, pero tampoco hay evidencia empírica suficiente para decir esto no funciona y keynesiana, etc. Incluso, por ejemplo, en el caso de la escuela post-keynesiana, tenemos muchas posturas diferentes. Esta es una escuela bastante amplia. Entonces, ese es un problema que tenemos en nuestras disciplinas. Entonces, una visión o un propósito de investigación es tratar de hacer que nuestra disciplina realmente emule lo más parecido al éxito de otras disciplinas naturales como ha sido la física. Y esa ha sido una ambición de siempre de los economistas. Si uno ve el desarrollo de la ciencia económica, siempre ha habido este trato de inscribir esta investigación con un proyecto mucho más amplio de reformular realmente las bases de nuestra disciplina y uso como punto de partida un problema muy particular que es la inestabilidad financiera y las crisis económico-financieras. Eso es. Muchas gracias. Vamos a continuar, estamos sobre el tiempo.